Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va Julie, Joana, Celeste, Ari, Benja, Maxi y Lucas? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal este tiempo en que estamos viendo acá en la clase que deberíamos tener los domingos en el templo, pero ahora lo estamos haciendo en forma virtual por el coronavirus, ¿no? Y qué palabra, ¿eh? Coronavirus. Y es lo que estamos viendo es palabra, la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que arrancamos con este estudio que nos decía que la Biblia, que es la palabra de Dios, es lo que Dios nos dejó escrito para que nosotros supiéramos de que Él realmente existe? Y que vimos en esta palabra que Él deja escrito, que Él es el que hizo la creación, que Él nos dejó ahí en forma sentada en su palabra en la Biblia, que Él en 7 días hizo toda la creación. ¿Se acuerda que mostrábamos algunos alimentos que nos había dado el Señor en la creación? Zanahorias, papas también, trigo, después el hombre con el trigo hizo pan, como tenemos acá. Hay muchos que están haciendo pan, lo veo ahí en Estados, se castigan lindo, algunas madres ahí en Estados. Y ustedes también, muy bien, me parece muy bien. Bueno, y esto que estamos viendo que la Biblia es la palabra de Dios, en todos estos estudios, vimos en el primero lo de la creación. En el segundo estuvimos viendo de que Dios dio la palabra en lo que sería la conciencia, en los sentimientos. Ahí es donde debemos escoger entre hacer lo bueno y lo malo, y en eso es donde hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Hacer lo que a Él le agrada o no hacerlo. Y también después vimos que Dios optó por ya darnos la palabra escrita. Ya no era solo en forma oral, iban pasando las madres hacia los hijos, les iban enseñando de que había un Dios todopoderoso y que era el único a quien debíamos adorar. Y ahí fue cuando vimos la clase de los mandamientos. ¿Se acuerdan? La clase de los 10 mandamientos, las tablas que Dios le dio a Moisés, tablas de piedra, no tablas de madera, sino que se dice tablas, pero eran de piedra, y que Dios con su dedo escribió en la piedra y después con su mismo dedo sacó parte de eso, de esa piedra donde él escribió, y le dio ahí a Moisés para que el pueblo empezara a respetar y a ponerse en sintonía o en orden con respecto a lo que Dios quería en cuanto a la adoración, que lo reconocían a Él solamente como el único y verdadero Dios. Y bueno, cada uno de los mandamientos que fuimos viendo en cuanto a la relación de Él y a la relación de nosotros con las demás personas. Después de eso también vimos que Dios veía que la humanidad, los pueblos y todos los hebreos no había caso, ¿no? Entonces no cumplían con las leyes como Él les había establecido, les había ordenado. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a buscar entre el pueblo a distintos hombres que realmente estos hombres lo estaban buscando a Él siempre, en oración, en ayuno, reconociendo que Él realmente era Dios. Y Él dice, realmente lo voy a usar, a este hombre que Isaías lo voy a usar,
a este hombre que se llama Jeremías, lo voy a usar, a este hombre que se llama Ezequiel, lo voy a usar. ¿Y de qué los usó? Los usó de mensajeros, de profetas, esos son los profetas, los mensajeros. Mensajero que es aquel que daba un mensaje de Dios al pueblo, que era lo que el pueblo estaba haciendo, si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal. Si lo estaba haciendo mal, Dios los corregía. Corregía a los reyes, corregía al pueblo a través de los reyes. Si el rey estaba mal, también corregía al rey a través de estos mensajeros. Eran los que llevaban la palabra dada por Dios en forma todavía oral, porque ya lo había hecho escrito, pero todavía no hacían caso. Entonces, la creación, la conciencia, les dio la palabra por la ley y lo hizo a través de los profetas, pero aún así se seguía sin escuchar a Dios. Entonces Dios hizo algo maravilloso. Ahí es donde viene este gran milagro, la gran salvación. ¿Cuál es? Que Dios, a través de Cristo, se hace palabra viva, la palabra viva. Esa misma palabra que Él dijo, y sea la luz, esa misma palabra que Él daba a los mensajeros, a los profetas, para que ellos comunicaran a los reyes y a las personas lo que Él quería. Como vio que no había mucha obediencia en esto, entonces Él mismo, como palabra, como en su persona, se hace viva. La palabra de Dios, que es a través de Cristo, se hace viva. Y hay un pasaje que nos dice de esto, nos habla de esto. En el libro de Juan, en el primer capítulo, en el versículo 1, Juan 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Van a encontrar en otras versiones que dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esa palabra y ese verbo es Jesús. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Eso es lo que nos está mostrando en el libro de Juan, y qué es lo que vamos a ver hoy un poquito, es esto, que Cristo, la palabra, se hizo carne. ¿Para qué? En el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, nos dice: y aquella palabra o aquel verbo fue hecho carne. Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, vimos el poder de Jesús, ese poder que solamente ¿quién se lo podía dar? El Padre. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, esa gracia hermosa que Dios puso en la persona de Jesús a través de lo que Él hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó y venció al maligno. Lleno de gracia y de verdad. Esa es la verdad. De que Cristo nació, vivió, murió y resucitó por nosotros. La palabra viva. Muy bien. Esa es la clase de hoy. Poder ver que Jesús es la palabra viva. Y terminamos este momento leyendo sobre Jesús en el Apocalipsis, capítulo 19, en el versículo 13. Ya la persona de Jesús, cuando en lo último ya de la existencia de la humanidad, Él se manifiesta, ¿no? Y dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre,
y su nombre es el Verbo de Dios, y su nombre es la palabra de Dios, y su nombre es Cristo de Dios. Muy bien, lo estamos viendo a través de el grupo. No se olviden de entrar en el grupo ahí en Efesios 20, 6:20, y ahí vamos a estar subiéndoles las tareas de lo que tiene que ver con la clase de hoy. Bueno, sigan cocinando, poniendo en estados las cosas ricas que van haciendo, y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes también. Chao, chicos.